bueno, a pedido justamente de algunas de las personas que tomaban distintas mesalacinas, y surgía, bueno, cuál es mejor, cuál es peor, por qué tomo esta, me cambian la marca, y toda esa preocupación que genera cuando uno va a buscar una medicación que toma habitualmente, resulta que le dan otra, ¿será esto lo mismo? ¿No será lo mismo? Entonces, a raíz de eso fue que pedimos a la doctora Cecilia Maldonado, profesora agregada de bioquímica de la Facultad de Química, para que nos qué diferencia, cómo se hace un medicamento, qué diferencias pueden tener unos con otros, y bueno, y después comentar un poco, si quieren, los diferentes usos. Bueno, bienvenida, Cecilia. Muchas gracias por estar un sábado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La idea de esta charla, que les preparé una pequeña presentación, no sé si puedo compartir la pantalla, que son 20 diapos, para contarles e irlos llevando un poco cómo vamos a compartir este ratito. Yo soy profesor. Dale, perfecto. Yo soy, mi línea de investigación tiene que ver más con la parte de fármacos y farmacovigilancia, pero dentro del departamento la parte de fabricación y control de calidad de fármacos también es algo que nosotros vemos. Y en este caso es un fármaco que está contenido en formas farmacéuticas, en medicamentos muy particulares, o sea que fue súper interesante preparar toda esta charla para ustedes. Voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, bárbaro. Buenísimo. Bueno, entonces la idea es comentarles cuáles son los medicamentos que contienen mesalazina en nuestro país, comentarles cuáles son las diferencias, y después de haberlo visto con un poco más de profundidad, dar esa cuestión de los diferentes medicamentos producen diferentes efectos, no por la calidad del medicamento en sí, o sea, porque esté hecho con mayor o menor cantidad del principio activo, o porque esté hecho de una forma que interfiere con la calidad de entregar el medicamento, sino porque las tecnologías que se usan o los objetivos que persiguen esas tecnologías a veces son diferentes. Bueno, primero decirles que no tengo conflicto de intereses para declarar, o sea, soy profesora de la universidad, y que las fotos que agregué son simplemente ilustrativas y no implican ninguna recomendación de las marcas que están allí ilustradas, simplemente están allí para que los reconozcan cuando hablamos de los diferentes medicamentos. Bueno, ustedes saben que la mesalazina, ¿sí? Es un fármaco que los que lo reciben para una acción a nivel local, a nivel del intestino, que es una gran diferencia con respecto a otros fármacos que se nos dan, porque en los otros casos nosotros tomamos algo por vía oral y pretendemos que eso ingrese a nuestro organismo. En el caso de la mesalazina no es así. Es un fármaco que es muy parecido al ácido acetilsalicílico, como ustedes saben, y su acción es sobre todo a nivel de las cascadas inflamatorias que se dan a veces en las patologías del sistema gastrointestinal. ¿tá? Lo que hay que tener en cuenta es específicamente eso, que nosotros estamos buscando una acción a nivel local, a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, muchas veces se escucha decir a la gente, bueno, estos dos fármacos no tienen la misma biodisponibilidad. ¿Sí? La biodisponibilidad, para los que ya conocen el término, quizás es un concepto relativamente sencillo, pero estar biodisponible para los que hablamos de estudios de biodisponibilidad implica que haya ingresado al organismo, ¿sí? Se haya absorbido a partir del intestino y
haga un efecto a nivel sistémico. Bueno, en el caso de la mesalazina no vamos a hablar de biodisponibilidad, porque la mesalazina nosotros no queremos que ingrese. Lo que estamos interesados es que se tenga un efecto local a nivel del intestino. ¿Qué sucede con eso? Bueno, que las patologías gastrointestinales, ¿no?, inflamatorias, tienen a su vez lugares muy diferentes donde se desarrollan, ¿sí? Hay algunas que tienen como objetivo un tratamiento a nivel colónico y otras quizás tienen objetivos a nivel del intestino delgado, ¿sí? En partes más altas del intestino. Entonces eso dificulta aún más la formulación de este tipo de medicamentos. ¿Está? Nosotros en general, cuando muchos de los estudios de los que se ven de mesalazina es en patologías colónicas, ¿tá? Ahí tenemos un tracto gastrointestinal, ¿sí?, en el cual están coloreados los diferentes pHs, el estómago el más ácido, ¿sí? Después se tiende a neutralizar en la parte del intestino delgado y se puede volver a acidificar, ¿sí?, a nivel colónico nuevamente. La cuestión es, ¿dónde nosotros queremos que actúe la mesalazina? Bueno, primera cosa que le pasa a la mesalazina es que se degrada en medio ácido. Si yo doy cualquier forma farmacéutica, o sea, un comprimido, una tableta, un gránulo, y no protejo a la mesalazina se destruye y no va a tener acción. Por lo tanto, los fármacos, los medicamentos que contienen este fármaco hay que protegerlos del estómago, ¿tá? Eso es la primera cosa. Después, la otra gran cosa es que es un fármaco que se absorbe mucho, o sea, entra mucho al organismo si yo lo doy como habitualmente se dan otros fármacos. Y por lo que les estaba contando recién, yo no quiero que entre al organismo, yo quiero que haga acción a nivel del intestino delgado. O sea que si entra por vía, vamos a decir, lo tomo por vía oral y si el fármaco se absorbe en el intestino delgado, lo que voy a tener es una cantidad de efectos de la mesalazina a nivel de muchos órganos, como por ejemplo, ¿sí?, el riñón o los pulmones, ¿sí?, o todo lo que tiene que ver con la parte incluso coagulatoria, pero a nivel del intestino no voy a tener la suficiente cantidad de fármaco para que haga su acción. ¿Ah? Y esa gran absorción en el intestino delgado, si yo no la, vamos a decir, no la controlo, es la que es responsable de las apariciones de los efectos adversos de este fármaco. Entonces, eso es una gran particularidad. ¿Por qué? Porque nosotros en general, ¿sí?, estamos siempre formulando fármacos que la gente va a tomar por vía oral y después voy a querer que se absorba. Bueno, en este caso eso no ocurre. ¿Qué posibles soluciones se han encontrado a esta problemática? Bueno, la vía de administración. ¿Existen vías de administraciones que sean alternativas a la vía oral para la administración de este fármaco? ¿Existe la capacidad de formular químicamente algo que se llama profármacos, o sea, sustancias que cuando ingresan no son activas y que se tienen que activar, por ejemplo, por las enzimas o por la flora, ¿sí?, y de esa forma que después ingresen adecuadamente? ¿Es posible que controlemos el pH, ¿sí?, donde se va a liberar ese fármaco a nivel del medicamento? Cuestión de que, por ejemplo, lo protejo del estómago para que no se degrade y formulo algo para que se degrade al pH del colon o se libere al pH del colon o se libere al pH del ileum, por ejemplo. ¿Es posible formular medicamentos que lo que controlen sea el tiempo en el cual se libera, el tiempo, por ejemplo, en el que está en contacto con los fluidos, sea lo que controle cómo se libera un fármaco? ¿Tá? Y por último, y de las tecnologías más nuevas, es posible que la microbiota, o sea, los microorganismos que nos acompañan en nuestro intestino, sean capaces de ayudarnos a mejorar la forma de liberar mesalazina a nivel de nuestro organismo. Y bueno,
Cuando hablamos de la vía de administración, ustedes ya saben, ¿no? Existe vía de administración de mesalazina a nivel enema, ¿sí? Es una vía de administración alternativa, ¿tá? Bueno, hay muchos estudios que dicen que es una vía de administración adecuada porque da efectos terapéuticos. El gran problema que presenta es la adherencia, o sea, el paciente no se siente cómodo utilizando esta forma de administración de forma crónica, o sea, de forma repetida, quizás sí para tratamientos cortos, pero no de largo plazo. Y la otra es que puede alcanzar, o sea, una parte del recto y del colon sigmoideo, pero no se distribuye a lo largo de todo el colon. Entonces, si la patología está distribuida a lo largo de todo el colon, bueno, el enema puede llegar a no llegar a ser lo suficientemente efectivo en ese paciente. Y bueno, lo que hablábamos de la adherencia, ¿no? No es una vía de administración que sea de comodidad para el usuario. La otra posibilidad son los supositorios, que también contienen mesalazina, y ahí nuevamente nos encontramos una, que el fármaco, ¿sí? se libera solamente en la parte del recto, ¿sí? Eso todavía condiciona aún más su capacidad de tener efecto, ¿sí? Y nuevamente, la cuestión de la comodidad, por ejemplo, los supositorios, hay pautas posológicas que implican que se tienen que administrar 3 veces por día, ¿no? Y entonces eso nuevamente lo que lleva a que el paciente no cumpla con el tratamiento de forma adecuada. O sea que de las vías de administración se han encontrado otras opciones a la vía de administración oral, pero no ha sido de mucha respuesta favorable por parte de los usuarios. Lo otro que se ha tratado de ver es, yo puedo sintetizar algo que se llaman profármacos, como les decía, fármacos. El profármaco es una sustancia que no es activa y que se activa a nivel del organismo, por ejemplo, por parte de enzimas o de microorganismos. Y hay en nuestro mercado ya uno de los profármacos, hay 3 en el mundo, está la sulfasalacina, la olsalacina y la valsalacina. Nosotros en Uruguay tenemos sulfasalacina. La sulfasalacina es una mesalacina unida a una sulfapiridina, ¿tá? A través de un enlace que se llama enlace ASO, y ese enlace ASO puede ser cortado por las enzimas colónicas, ¿tá? Entonces, tiene una acción local, o sea, son las enzimas del colon las que logran, ¿sí? Dar lugar al fármaco, al activo, al que va a tener su acción. ¿Qué sucede? La sulfasalacina, ¿tá? Está compuesta por la mesalacina, pero está también compuesta por la sulfapiridina. Y la sulfapiridina, si bien no es activa desde el punto de vista de la enfermedad para la cual estamos utilizando este fármaco, sí es la responsable de producir los efectos adversos de la sulfasalacina. Entonces, un 20% de los pacientes tiene intolerancia a la sulfasalacina, y esa intolerancia está dada porque la sulfapiridina tiene a su vez un metabolismo y se absorbe, y eso provoca intolerancia. Entonces, si bien los profármacos han dado, ¿sí?, una respuesta, y una respuesta que permite sintetizar el fármaco activo a nivel colónico, también siguen teniendo algunas desventajas, ¿tá? Siempre pensando en que necesitamos que liberar el fármaco en el sitio de acción, pero también necesitamos que el paciente experimente la menor cantidad de efectos adversos posibles. Entonces, ¿tá? Las vías de administración y las formas farmacéuticas. Hablamos un poquito de los supositorios, hablamos un poquito de los enemas, y ahora nos vamos a ir
a estos tres, los granulados, las formas farmacéuticas que contienen Eudagrit, ¿tá? Y los sistemas matriciales, que son los que han tratado de trabajar sobre otras cosas, sobre el pH, ¿sí? Y sobre los tiempos de liberación del fármaco, ¿tá? Y como hablábamos hoy, mayoritariamente cuando nosotros diseñamos formas farmacéuticas, o sea, llámese comprimidos, cápsulas, granulados, la mayor parte de la absorción que se busca está en el intestino delgado. ¿Tá? Entonces, si ustedes, esta presentación se las puedo compartir después, ¿tá? Pero si yo tengo una forma farmacéutica convencional, lo que está descrito en el comprimido rojito, ¿tá? Lo que decimos es, hay una disgregación y liberación y gran absorción a nivel del estómago, pero mi lugar de acción local es el colon. Entonces, lo que se ha tratado es de diseñar lo que se llaman formas farmacéuticas de liberación en el colon, para tratar de potenciar la acción allí. ¿Tá? Y para ello, para la liberación modificada, se puede trabajar pH, tiempo de liberación y microbiota. ¿Qué sucede a su vez con esto que siempre como que presenta grandes desafíos? Fíjense, si pensamos en el cuadro del medio que dice luminal pH, o sea, el pH luminal, ¿sí? En un paciente, ¿tá? Que son la línea celeste, el pH, ¿sí? A nivel, por ejemplo, del duodeno es alrededor de 6, en el yeyuno de 7, aumenta un poco más, en el ilion está a 7 con algo, y después en el colon los pH varían entre 6 y 6 y poco. Si miran la línea que va de amarillo a rojo del medio, los niveles de pH son 7,4, 7, 7,4, y acá se desploma el pH, de 3,5 a 6,5. Entonces, eso hablando de una persona que tiene, ¿tá? Una enfermedad inflamatoria intestinal, a grandes rasgos, pero digo, lo sabrán, cada uno debe haber estudiado en parte qué es lo que sucede, que ninguno de ustedes muchas veces tiene enfermedades que comparten, ¿sí? Las características. No todos van a tener el mismo pH, no todos van a tener el mismo tiempo de tránsito a nivel del intestino, ¿sí? Por ejemplo, acá en la parte que dice transit time, tiempo de tránsito, nuevamente en celeste tenemos el tiempo de tránsito en un intestino que está funcionando normalmente, y en la otra parte aparecen los tiempos de tránsito de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Entonces, vamos a decir, lograr llevar todo eso a una tecnología que sea aplicable a todos los enfermos de una patología es muy complejo. ¿Tá? Las formas farmacéuticas que dependen del pH, sobre todo se diseñaron para proteger a la mesalazina, ¿sí? del pH gástrico, ¿tá? Entonces se llaman gastroresistentes, ¿tá? Y como ellas son gastroresistentes, además, ¿tá? se las puede encontrar con diferentes polímeros. El Eudagrit es un copolímero de metacrilato. Hay Eudagrit S, Eudagrit L. Vieron que el S se libera a pH mayores a 7. ¿Tá? El Eudagrit L, por ejemplo, se libera a pH mayores a 6. Hay formas farmacéuticas en nuestro mercado que trabajan con mezclas de Eudagrit S y L, o sea que van a tener pHs de liberación entre 6 y 7. O sea que se puede trabajar para ver en qué pH se libera. Según la farmacopea, que es lo que para nosotros es medio como la Biblia de cómo hacer una forma farmacéutica, ¿ah? Nos dice que para que nosotros digamos que algo es gastroresistente, se tiene que liberar el 85% del contenido de ese medicamento en un pH mayor a 7,2.
Eso quiere decir que estamos en pHs muy cercanos a la neutralidad. ¿Cuándo logramos esos pHs? Bueno, los pHs del ilion y del colon, ¿tá? El ilion medio y distal en pHs cercanos a 6, y en nuestro país, ejemplos de marcas que tienen estas características son Salofalc, Mesacron y Mesalcin, que son comprimidos gastroresistentes. O sea, se van a comenzar a liberar a nivel del ilion, ¿tá? Ilion distal y colon, ¿tá? Por lo tanto, bueno, pueden llegar a ser efectivos, ¿sí? Siempre y cuando el pH de esas porciones intestinales se mantenga dentro de lo que está allí descrito. Como ustedes vieron, ¿sí? En las enfermedades inflamatorias el pH muchas veces cae, o sea, puede estar muy por abajo de 6 y 7. Entonces, en ese caso, esta forma farmacéutica puede no ser efectiva porque no se liberaría el activo de esta forma farmacéutica. Y ahí, ¿tá? La otra cuestión es, uno, que nosotros como individuos somos variables, ¿tá? Pero que a su vez el momento de la enfermedad en donde estamos también nos hace variables. No es lo mismo cuando nos encontramos en una enfermedad en empuje que en una enfermedad en remisión. Eso hace que, ¿sí?, podamos tener, como dicen acá, ¿sí?, pHs cercanos, ay, perdón que no encuentro el cursor, pH cercanos a 5 o por abajo de 5, ¿tá? Como aparece en Cook, o por arriba de 6, como aparece en Crohn, ¿tá? Lo cual nuevamente complejiza el escenario. Las otras formas farmacéuticas son tiempo dependientes, o sea, lo que necesitan es estar en contacto, ¿sí?, con vamos a decir, los fluidos del tracto gastrointestinal, ¿sí?, y necesitan estar cierto tiempo humectadas para poder dar la liberación, ¿tá? En nuestro mercado, ¿tá?, existen formas farmacéuticas de liberación retardada y prolongada, comprimidos, y algunos son también gránulos. ¿Y qué sucede? Bueno, los gránulos y los comprimidos de diferentes marcas tienen diferentes excipientes, o sea, diferentes acompañantes que son los que determinan cómo se libera, ¿tá? Entonces, por ejemplo, el Salofalc es gastroresistente y tiene Eudagrit, que era uno de aquellos que modificaba, ¿no?, la parte del pH para que no se libere a nivel estomacal, y tiene un excipiente que modifica, ¿sí?, su liberación. Ahora, la pentasa, que también está en gránulos, tiene otro excipiente, que es la etilcelulosa, que modifica también el tiempo de liberación. Ahora, es muy difícil que yo cambie de gránulos de Salofalc y de pentasa y que obtenga exactamente, por ejemplo, el mismo efecto, porque las tecnologías de fabricación son diferentes. Más complejo aún, como les decía hoy, quizás yo, paciente, puedo recibir el mismo granulado y en diferentes momentos tener respuestas un tanto diferentes debido a que, por ejemplo, el tiempo, ¿sí?, de tránsito gastrointestinal se modificó porque estoy en empuje o porque estoy en remisión de mi enfermedad. Eso hace que, vamos a decir, el ver el total de cómo esto se modifica sea bastante complejo, ¿tá? El tiempo de liberación, como les decía recién, se estudia in vitro, ¿tá? Pero la motilidad gastrointestinal es de cada individuo, ¿sí?, y la patología también la modifica. Ustedes sabrán, obviamente, que las personas con tracto gastrointestinal lento, ¿sí?, tienen un pasaje por el intestino de muchas horas y incluso días, mientras las personas que tienen diarrea pueden tener un pasaje muy rápido. Entonces, eso modifica el tiempo en el cual, ¿sí?,
este fármaco está en contacto con la mucosa del intestino. ¿Ah? Por lo tanto, nuevamente podemos llegar a tener grandes diferencias. Lo último que está saliendo al mercado, y digo, capaz que después Beatriz me puede corregir, yo no encontré que estuviera todavía en el mercado, son las formas farmacéuticas que se llaman de multimatriz y que utilizan en parte a la microflora colónica para degradar los materiales que las componen. ¿Ah? En este caso, lo que tenemos son comprimidos, ¿tá? Que tienen una tecnología de fabricación bastante compleja, pero que por un lado, ¿sí? Tienen, ¿tá? Materiales gastroresistentes, ¿tá? Y polímeros, que son muchas veces naturales, ¿tá? Como los que tienen ahí el quitosano, el condroitinsulfato, la inulina, la goma xanthana, ¿tá? Que son capaces de ser degradados por la flora colónica. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, por un lado es que la mesalazina se mantiene como protegida durante el tránsito por todo el intestino hasta que llega al colon, y son las enzimas colónicas las responsables de liberarlo de la parte de la matriz. ¿Qué sucede con este tipo de liberación? Es una liberación que se da muy lenta, y al darse muy lenta, estas formas farmacéuticas de tipo matriz muchas veces se pueden dar una sola vez por día. O sea, se pone la cantidad suficiente del fármaco y la degradación es tan lenta que la liberación permite estar cubierto por 24 horas por día. Eso obviamente para el que tiene que tomar los comprimidos o las tabletas es un gran avance porque son menos formas farmacéuticas a tomar por día, y eso siempre les mejora lo que se conoce como adherencia. ¿Tá? Un ejemplo que se usa en general, ¿tá? Es el comprimido que se llama CODES. Tiene un polímero que lo protege del pH del estómago, ¿tá? Después, cuando entra agua, se hincha, llega al colon, ¿sí? En el colon, el agua que le entra hace que se disuelva la lactulosa y esté disponible por las enzimas, para las enzimas de las bacterias, y eso hace que se solubilice, o sea, al entrar agua, las enzimas bacterianas bajan el pH, y eso provoca la liberación del principio activo. ¿Qué sucede en el caso de la mesalazina o la 5-asa? Bueno, nosotros ya tenemos un pH bastante ácido en el colon por la patología para la cual se usa, y en general se usan los que se llaman los sistemas multimatriz. ¿Tá? No se usa lactulosa, se usan diferentes tipos de copolímeros matriciales. Entonces el comprimido es como una capa externa dividida, que cubre para proteger del estómago, ¿tá? Y dos capas, una que por debajo, ¿no? Una que cubre un núcleo, y ese núcleo no es un núcleo parejo, se llama un núcleo matricial. Y ese núcleo matricial lo que va dejando es que con la entrada de agua se dé la hinchazón, se forma como un gel, y a mayor hinchazón, mayor entrada de agua, se termina de a poco sacando al activo, y como el activo no es muy soluble en agua, termina quedando como a disposición de la mucosa y tiene una acción local, ¿tá? Y tiene muy poca absorción. Y eso, se acuerdan que era bueno porque yo no quería que la mesalazina entrara porque tenía efectos adversos que no quiero que el paciente presente. ¿Tá? Entonces, sin haberme querido extender demasiado, esas son vamos a decir, todos los sistemas en los cuales está hoy en día disponible la mesalazina.
Los sistemas multimatriz yo no encontré que estuvieran todavía disponibles en Uruguay, pero capaz que me corrigen y sí. Y bueno, y con eso, bueno, les quería dar las gracias por la atención. Un agradecimiento especial a Diana, que es una colega colombiana que me ayudó con la presentación. Y bueno, quedo abierta a preguntas si las tuvieran, y bueno, y a discusión, y también a conocer sus experiencias. Gracias. Hola, mira, acá, es decir, en Uruguay, la mesalacina es el mesacrón. El mesacrón, que es es el que, no sé, yo tomo creo que hace 10 años. Depende de la cantidad de comprimidos a cómo encuentre, cuando me hacen la fibra, la colon, cómo está el intestino, el puje en ese momento. Pero no tiene recubrimiento ninguno. Es decir, yo no veo ningún recubrimiento. Es una pastillita, creo que de pronto capaz que todos nosotros es la que tenemos el acceso en Uruguay, no las otras que tú mencionabas. En realidad, supuestamente están disponibles en el farmacoanuario, existen. Lo cual perdón, una cosita porque capaz que aclara. No, en el Uruguay tenemos más mesalacinas. Como las que ella mostró, que eran el salofal, el mesalacina, el mesacrón, el mesalacina, el mesalacina, el mesalacina. Hay otra que se llama 5-asa, que es mesalacina. Y todas esas están disponibles. Como son similares en su composición, cada institución puede, de acuerdo a los costos y demás, optar por una o por otra. Y también tenemos la pentasa, que es la que es un poquito diferente, si ustedes quieren, a las otras. Y también tenemos a la sodin, que es la forma, digamos, más antigua de liberar mesalacina. Todos esos entran de lo que nosotros llamamos mesalacinas o aminosalicilatos. Todas. No es solamente el mesacrón. El mesacrón es una de las marcas. Es como cuando uno dice el paracetamol y tiene muchas marcas de paracetamol. ¿Sí? Y el que tú no veas, eso se lo dejo para Cecilia, una recubierta es porque, a ver, explicarle lo que es la recubierta, porque capaz que piensa que tiene que venir cubierto con algo. Claro. Pensé que era tipo cápsulas, ¿viste? No, son comprimidos. O sea, el mesacrón, el mesalcin y el salofalc, que yo me tuve que anotar un poco porque no son fármacos que yo habitualmente esté en contacto, pero 5-asa hay de 500 miligramos LP, y el mesacrón, la mesalcin y el salofalc son gastroresistentes. O sea, ese que tú tomás está pensado, ¿tá?, para liberarse protegiendo a la mesalacina del pH del estómago, para que obviamente, claro, ¿cómo es esto?, se libere después, ¿tá? Eso se liberan en general, ¿tá?, hacia el final del intestino delgado, ¿tá?, y bueno, o sea, finales del ilio y bueno, principios del colon. Los que están granulados se pueden liberar desde mucho antes en el intestino